A ver un poco. Celeste Dunjo. ¿Qué tenemos que desarrollar hoy? Hoy tenemos que desarrollar colecistitis y colangitis aguda. Ya. María José Carvalho, ¿qué recordamos de colecistitis y colangitis aguda en semiología quirúrgica y en patología quirúrgica? Que la colecistitis vendría a ser una inflamación de la vesícula biliar y la colangitis vendría a ser una infección de las vías biliares. Una infección de las vías biliares. Ya. A ver, Emily Custodio. ¿Cuál es el enfoque de esta asignatura que estamos desarrollando? Sí, María José dice que eso parece ser un concepto de patología. Me parece muy bien. ¿Y el enfoque nuestro cuál sería, Emily? Sería el manejo terapéutico y diagnóstico. El manejo diagnóstico y terapéutico. Sí. Sí, efectivamente, esta entidad que vamos a encarar es una patología muy frecuente. Y entonces demanda que precisemos, porque probablemente vamos a repetir en nuestra práctica casi diariamente. Y si ya tenemos la información de la fisiopatología, de la patología quirúrgica, llámese eso etiología, los conceptos de lo que es cada una de las entidades, y el año pasado habremos encarado lo que respecta a signos y síntomas, así como dice Emily, entonces vamos a encarar desde el punto de vista de los medios auxiliares que vamos a implementar en estos casos y naturalmente ya concluir entonces con el tratamiento. Como es una enfermedad quirúrgica, la resolución es habitualmente quirúrgica. Clínica quirúrgica. Puede ser también o la mayoría de las veces empezamos con tratamiento médico. Ok, ese es el concepto para tener idea de cómo abordar a esta altura que ya casi están egresando. Es importante que reflexionen sobre cada unidad didáctica que vamos desarrollando, porque estos son los recursos que van a tener para su práctica médica. Ya. Bien, dicho esto, entonces, vamos al tema del día de hoy. Ya dijeron ustedes lo que es colecistitis y lo que es colangitis. Cuando el año pasado nosotros abordábamos, se acordarán de esta diapositiva. ¿Qué es lo que se ve aquí? A ver, un poco Dalva Flor. ¿Qué estás viendo donde está mi cursor? Sí, la vesícula biliar dilatada. ¿Qué más tiene? Signo de necrosis ya. Se ve una vesícula biliar dilatada donde la pared evidentemente está inflamada, cianótica y tiene aspecto de necrosis, por lo menos parches de necrosis de la vesícula biliar. Eso es lo que vemos y que el año pasado nosotros abordamos desde el punto de vista clínico y vemos qué es lo que siente el paciente y qué es lo que constatamos en el paciente. A la palpación, me supongo que estaríamos alcanzando en este caso, por ejemplo, palpar el fondo de la vesícula biliar. Vamos a alcanzar esto, ¿verdad? Y pusimos el año pasado al lado este estudio que este año sí lo vamos a tener. Este caso de colecistitis, en este caso acompañado con una obstrucción de la vía biliar, no solamente en este caso podría estar en el conducto cístico, sino que podría estar
en la vía biliar principal que lleva a una infección de la vía biliar. Entonces se produce lo que es colecistitis y también agregado colangitis aguda, en este caso grave, tipificado como grave. Si es que hay un estado grave, tuvo que haber pasado por leve, moderada, para llegar al estado grave. Ese es el tema que vamos a ver. Y vamos a entender claramente. Llegaron ya a leer, porque creo que llevaron como tarea en qué consiste la CEPRE. ¿Qué es la colangio retrógrada endoscópica? A ver un poco, Jenny Luján Ramírez. ¿Entendió la pregunta? Buen día, doctor. ¿Me escucha? Sí, perfectamente. Y es un método auxiliar de diagnóstico que nos puede ayudar a confirmar o descartar ciertos diagnósticos que podemos estar pensando. ¿Alguien del auditorio, para no personalizar, leyó lo que es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica? Porque para poder entender el estudio, la utilidad, hay que saber qué es lo que se hace. No saber hacer, sino que cómo funciona aquello. La CEPRE, doutor, antes se utilizava como diagnóstico, pero hoje em dia não se usa mais porque é exame muito invasivo e ele causa muitos efeitos colaterais, como pode causar sangramento, uma pancreatite aguda, e por isso hoje se utiliza como tratamento, como para extraer los cálculos de la vesícula y no como diagnóstico. Ya, es interesante. ¿Qué dice Giovanna al respecto? ¿Qué información tiene sobre el mismo? Nos dice Fabricio, no se usa más como diagnóstico, sino se usa como terapéutica. Ok. Bien. Ante esto me gustaría, voy a enviarle a los instructores para que dentro de la práctica que tienen, chequeen como una práctica autónoma supervisada. ¿Qué significa? Yo les digo, lean CEPRE. ¿Qué es? Porque hay que entender primero qué es qué significa colangiopancreatografía retrógrada endoscópica y tener una idea cómo es el procedimiento. Porque, o si no, nunca vamos a poder entender bien más que recitar una lista de indicaciones. Uno tiene que tener una idea de cómo se hace el procedimiento, que se hace con un endoscopio, que se introduce por la boca, pasa al esófago, estómago, llega al duodeno, el endoscopio. Individualiza la ampolla de váter. Ahí introduce un dispositivo para canular, pasa por el esfínter de Oddi y canula la vía biliar principal. Mete como una especie de guía, introduce y llega a la vía biliar y a través de ese dispositivo inyecta contraste
para poder realizar la radiografía contrastada de la vía biliar. Y como la vía biliar también se le denomina colangio de la vía biliar, radiografía de la vía biliar hace entonces la colangiografía. Retrógrada, ¿por qué se le llama? Porque la bilis que corre del hígado y va y cae en el duodeno tiene ese sentido, y este va en sentido contrario. Endoscópica. Pancreatografía puede también contrastar el wirsum, que desemboca igualmente que el colédoco en el mismo lugar, en la misma ampolla. Entonces, de ahí viene su nombre. Colangiografía es la radiografía de la vía biliar, retrógrada por el sentido que envía, en este caso, por donde se aborda y se envía el contraste, endoscópica porque se hace con un endoscopio. Eso es importante tener una idea, y lo que ustedes están aprendiendo está bien por una parte, que sepan de que todo procedimiento invasivo tiene posibilidad de complicación, lo que me dijeron ustedes. Cuando se corta, cuando se introduce en la ampolla, se corta el esfínter de Oddi. Vamos a ver esta mañana. Vamos a ver si nos sale esta mañana. Vamos a ver en un pequeño video, porque no hay forma de ilustrar mejor con un video, cómo se introduce y cómo se corta y cómo cae cuando hay una colangitis el líquido purulento por allí. Es muy interesante. Es decir, uno tiene que tener una idea de cómo es el procedimiento. Por eso que cuando yo les doy a ustedes, estudien qué es la colangioresonancia. La colangioresonancia magnético nuclear. Porque si ustedes escuchan de oído nomás, no leen en qué consiste eso. Esa es la tarea que llevan ustedes, porque no podríamos en una clase de orientación teórica absorber esa parte. Entonces llevan como, y es supervisada la tarea, porque deberíamos de chequear si es que lo leyeron. En nuestra asignatura hay hora asignada para esto, que se llama autónoma supervisada. ¿Me entienden? O sea, yo les doy la tarea hoy y hay que chequear, pero como no puedo a los 40 yo chequear, entonces dejamos a cargo de los instructores, vamos a decir, para chequear aquello, porque si no, no sirve. Si no, no sirve. Es decir, ustedes me aceptan todo, pero ustedes no cumplen por alguna razón. No pueden, están rindiendo, pero es un compromiso que con ustedes mismos, vamos a decir. Y es más, ni en el examen no hay tiempo de preguntar sobre esto. Esto es formación de ustedes directamente. Absolutamente, esto no es para beneficio de otros, es directamente para ustedes. Bien, dicho esto, entonces vamos a retomar la clase. Acá está el endoscopio. Fíjense este dispositivo que entra acá. Acá está un cálculo dentro del colédoco y esta es una canastilla, la canastilla de Dormia, que vamos a ver después. Hay situaciones que, como ven ustedes, particulares, que muy propenso a la colangitis, lo que sería el síndrome de Mirici. Es decir, ese cálculo, fíjense ustedes, en este caso, este cálculo que está en la vesícula descansa primero en el bacinete, acá ya no hay bacinete, y de alguna manera, por una cuestión mecánica, va horadando y produce una fístula, una comunicación directa entre el colédoco y en este caso la vesícula. Acá no hay conducto cístico. Desapareció. Esa es una fístula, en este caso, colecisto de la vesícula, coledociana.
donde está este cálculo. Es decir, pobre aquel que opera, porque si viene queriendo buscar el cístico, va a llevar todo por delante del colédoco. Esta es la entidad que se llama síndrome de Mirici. Síndrome de Mirici es muy importante que recuerden, no es una entidad aislada, muy particular. Y entonces yo hago la colangiografía retrógrada endoscópica y fíjense lo que me tiñe. Colangiografía, acá está la radiografía de la vía biliar contrastada, el hepático izquierdo, el hepático derecho, acá está el conducto hepático común y acá se ve el cálculo, donde está mi cursor. Este sería el colédoco ya terminal, desemboca acá en el duodeno. Y por acá lo que entra, en este caso, el endoscopista para contrastar la vía biliar. Se dan cuenta que es sumamente importante este estudio. Por eso quiero que anoten y lean en qué consiste la colangiorretrógrada endoscópica. Bien, retomando nuestro tema, y este es un tema de patología quirúrgica, decimos de que esta obstrucción de la vía biliar, ¿por qué habitualmente se produce la colecistitis aguda, Juan José Mendoza? Colecistitis aguda, vamos. Lo habitual en nuestro medio, en Sudamérica, en Francia. Juan José Mendoza. Sí, acá está, doctor. César Sánchez, mientras que piensa Juan José Mendoza. César Sánchez, ¿estás ahí? Sí, doctor. Por los cálculos biliares sería. O no sé si entendí bien la pregunta. Pero ¿cómo es cómo a esta altura debemos de entender por qué se produce? ¿Está bien? Una de las causas, vamos a decir, principales, para no decir casi único luego, la colecistitis aguda en nuestro medio es por cálculo. ¿Qué es lo que ocurre para que se produzca la colecistitis aguda? Dayana, Guillem. Sí, doctor. ¿Me escuchas? Sí, sí, te escuchamos atentamente. Prende tu cámara y te escuchamos. ¿Qué es por qué se produce? Porque si eso no entendemos luego, es medio complicado. Y doctor, primeramente luego eso sería una inflamación, ¿verdad? De los conductos biliares. Y yo creo que sería por una infección o también podría ser por una obstrucción. ¿Obstrucción de qué sería? Karen Domínguez. Y llamo a Karen. Karen Domínguez, ¿estás ahí? Giovanna. No, estamos hablando de colecistitis aguda. Y me dicen ustedes de una de las causas principales es el cálculo de la vía biliar, en la vía biliar. ¿Y cómo exactamente se produce para que se llegue a la inflamación de la vesícula? Porque ustedes me dijeron que colecistitis aguda es una inflamación de la vesícula en forma aguda. ¿Dónde?
Claro, una posibilidad o la habitual siempre es la obstrucción del conducto cístico. Se obstruye el conducto cístico, llámese por un cálculo impactado en el bacinete o en el conducto mismo, y lógicamente al trancarse y hay germen adentro, empieza el proceso de la infección. Por eso es que la vesícula empieza a dilatarse. La pared de la vesícula empieza a engrosarse. Así como vimos hace rato, no es que se inflama nomás, se necrosa y puede llegar a perforarse. Pero la causa es la obstrucción de la vía biliar, en este caso, del conducto cístico. Igualmente, eso puede ocurrir en el colédoco, ese cálculo que migró o se formó en el colédoco, entonces obstruye y produce la misma cuestión. Se infecta al obstruirse, entonces produce la itis, colangitis, a veces se vuelve purulento, colangitis aguda supurada, que es la colangitis grave. Hay unos criterios actualmente establecidos, denominado Guía de Tokio, que vamos a ver esta mañana brevemente. Doutor, uma dúvida. Em síndrome de miriase, el cálculo, la litiase, se impacta en la ampolla de la vesícula o en un conducto cístico? Y puede impactarse en el conducto, sería bacinete, se llama, antes de Bacinete, sí. fondo, cuerpo y cuello. Y el cuello se llama bacinete. Bacinete se une a la vía biliar principal a través del conducto cístico. Ok. Y este cálculo puede ser único o único grande o puede ser múltiple. El solo hecho de acumularse allí hace de que literalmente aplaste la vía biliar principal a través de ahí. Se queda allí estacionado. Y todo estacionamiento, en este caso de un cuerpo, en este caso de piedra, hace de que se ulcere donde está apoyado con el tiempo. Se lesione. Y se va ulcerando, se profundiza la úlcera y se produce una comunicación directa entre una y otra cavidad. Eso es la fístula. Es decir, va gastando, para utilizar un término vulgar, va gastando la pared, perfora la pared, entra en la vía biliar principal y se comunica o se queda como una cavidad única, una comunicación directa, así como vimos en la imagen. Ok, gracias, doctor. Ya. Bien. Correcto. Puede deberse a múltiples causas. Litiasis, dijimos, eso es importante para entender de que tanto la colecistitis y la colangitis en su mayoría son por causas obstructivas litiásicas. Acá dice, es responsable entre el 77 y 92% de cálculos. Es decir, por la presencia de cálculo hace de que llegue a esta obstrucción y a partir de ahí viene la infección, tanto de la vesícula como de la vía biliar principal. Ok. Nosotros habíamos visto esto, ¿se acuerdan de la triada de Charcot y la pentada de Raynaud que vimos en colangitis aguda grave? Ya. ¿Cómo se entiende, Junior, en este momento que vamos a abordar los medios auxiliares? Estos son signos y síntomas. ¿Cómo vos explicaría en otras palabras qué es lo que es la triada de Charcot y la pentada de Raynaud? Es una clasificación
que nos dice el riesgo que tiene el paciente o la gravedad de la colangitis. Primeramente, la triada de Charcot. La triada de Charcot nos ayuda a guiarnos hacia una colangitis. Y la pentada de Reynolds nos habla de que es una colangitis más grave. Ya. Pero, ¿reflejo de qué es esto? ¿Qué es lo que ocurre para que se dé la triada o la pentada? En el caso de la pentada ya hay una repercusión sistémica y ya hay compromiso de los vasos sanguíneos. Pero, ¿cuál es el denominador común? ¿Qué es lo? Claro, la infección es una infección grave a partir de la vía biliar. Eso es lo que es común. Por eso vienen las fallas. Es decir, empieza con una infección que va en aumento y llega a comprometer, aparte de la vía biliar, órganos de todo el sistema. Y lógicamente compromete y hace fallar. Hay una infección grave. ¿Por qué se produce la infección grave? Habitualmente estamos diciendo de que es por una obstrucción. ¿Se acuerdan que una de las causas puede ser, por ejemplo, un cáncer de cabeza de páncreas? Pero no es por el tumor lo que se produce la infección, es por la compresión que produce el tumor de la cabeza del páncreas, compresión de la vía biliar, es obstructivo. Igualito al cálculo, solamente que es extraluminal. Comprime la vía biliar, obstruye y a partir de ahí empieza la infección. Acá lo que domina es la infección, el denominador común. Y empieza a comprometer órganos y sistemas. Y entonces, eso es lo que nosotros clínicamente percibimos en semiología. De ahí vienen signos y síntomas. Es muy importante entender eso porque ese nivel de comprensión habla de nuestro nivel del curso luego. ¿Me entienden? Porque cualquiera está en condiciones de repetir ictericia, dolor y fiebre. Pero la comprensión del mismo es sumamente importante cuando uno va a tomar una decisión terapéutica, cuando uno va a realizar un tratamiento. ¿Ok? Eso habíamos dicho. Fiebre alta por la infección. La ictericia es por la obstrucción. El dolor es por la obstrucción. Triada de Charcot. Confusión mental es un compromiso del sistema nervioso central por la infección. Hipotensión es séptico. Este es el shock séptico. Es decir, el denominador común acá es la infección. ¿Ok? Es importante, gente, que leamos un poquito. Porque, primero, el esquema que yo les proyecto no da para un estudiante. El esquema que yo doy en la diapositiva es solamente para el apoyo en qué sustentar. Porque ustedes saben que no puedo yo por lo menos venir a leer en una diapositiva. Es para dialogar, en este caso, intercambiar y entender, porque eso es lo que buscamos en esta actividad, entender. No van a poder saber hacer ustedes si es que no leen, de ninguna manera. Esto es solamente para entender. Yo les doy las pautas. Les digo, para poder entender la CEPRE, cómo funciona, lean aquí. Y leen ustedes y se dan cuenta que, no sé, es como manejar un auto. Pero tienen que saber para manejar el auto que se arranca primero, se acelera y uno va, ¿verdad? Uno tiene que saber cómo funciona eso.
¿Ok? Habíamos conversado nosotros el año pasado cuando hicimos el diagnóstico de colangitis, solamente esta base, ¿se acuerdan? Clínica. Es decir, cómo se manifiesta, cuáles son los signos, acá está la triada de Charcot, la pentada de Raynaud. Y habíamos dicho de que esta formación en este tema teníamos que completar con los medios auxiliares de diagnóstico, en este caso laboratorial, imagen. Y una vez que tengamos sustento sobre los medios auxiliares de diagnóstico, podemos decir de que nuestra base diagnóstica está sustentado en la clínica, en el laboratorio y en imágenes. ¿Se acuerdan de eso, verdad? Es decir, ¿en qué se sustenta su diagnóstico? Y cuando uno tiene evidencia de que tiene en la clínica compatible con este diagnóstico, en el laboratorio compatible con este diagnóstico, en imágenes compatibles con este diagnóstico, tenemos 3 bases. Y es muy difícil o sería muy distante la posibilidad del error si uno sobre 3 bases realiza un diagnóstico y se equivoca de vuelta. ¿Me explico, Jorge Peralta, lo que quiero decir? Porque me preocupa mucho cuando no hay respuesta. ¿Se entiende? Sí, Claro. se entiende bastante. Ustedes van a... armas para defendernos también el día de mañana. Lógico. Es decir, háganse idea, pónganse en escenario ustedes, en escenario ustedes de un paciente importante. Sí, una persona importante. Cuando ustedes le ven y le dicen, usted tiene una colangitis aguda, es preocupante. Le voy a hacer unos estudios. Inmediatamente, primero tenés que saber los estudios que vas a pedirle, que pueda confirmar desde el punto de vista laboratorial o sustentar desde el punto de vista laboratorial y en este caso desde el punto de vista de imagen. Y cuando venga una junta médica a evaluarte, porque cuando hay una persona importante de por medio, viene una flota de médicos expertos a preguntarte por qué, Jorge, cuáles fueron los criterios tuyos para sustentar este diagnóstico. Clínicamente es compatible con colangitis. Laboratorialmente es compatible con colangitis. Por imágenes es compatible con colangitis. Claro, yo no soy ñandeyara para los que son católicos, para que 100% le aseguro, pero 99.9% humanamente posible, tengo 3 bases en las que me sustento para diagnosticar esta entidad. O sea, no sé, escuchando auditivamente es muy sólido. Es muy sólido. ¿Y qué tenés en la clínica para decir que es colangitis? ¿Qué tenés en el laboratorio para decir que es colangitis? ¿Qué tenés en imágenes para decir que es colangitis? Por eso que nosotros nos estamos preparando, y a mí me preocupa cuando veo que no leen gente. Cuando no leen es preocupante porque no vamos a poder progresar. Claro, si ayer nos vimos y para hoy tenemos que tener algún pequeño avance y necesitamos que lean, vamos a poder practicar. Vamos a poder practicar si ustedes leen. No hay otra alternativa. Se presta esta parte de la asignatura para decirle esto. Hágame caso. Esta es una recomendación de amigo. Nada para mí. Todo es para ustedes. Hágame caso. Se percibe así de reojo. De reojo
que tienen que completar esa parte. ¿Sí? Ayer estuve con el cuarto en la práctica en el hospital y le hice llamar al médico tratante. Nosotros no le conocíamos al paciente y le dijimos, muy humildemente, le sugerimos que reopere a este paciente. Ayer de tarde. Agarré yo porque en la lista ahí de enfermería estaba un paciente postoperado que se operó el viernes. Y nos fuimos a ver, hicimos semiología. Le interrogamos al paciente, le examinamos al paciente y ¿con qué salimos? Le hicimos llamar al médico tratante y le sugerimos que reopere. Y esta vez, ¿cómo le llaman ustedes cuando uno invoca casualmente? Chiripeada. Chiripeamos esta vez en el ojo. Invocamos. ¿Sí? Se operó anoche. Y exactamente lo que pensamos con el grupo de estudiantes. Les cuento a ustedes esto porque cuando uno hace correctamente las cosas, no un cumplido con rodas, no tiene que ser esa el norte. ¿Me entienden? Cuando uno hace correctamente, es útil. Sí. Es decir, hasta a la propia institución le conviene que sea académico el ambiente. ¿Escucharon? No le estoy hablando de una anécdota espectacular. No, ayer, la tarde, con estudiantes de nuestra carrera. Le sugerimos, le hicimos llamar primero le hice llamar al residente, me interioricé de todo su caso, de laboratorio que tenía, y así ocurrió. Es decir, cuando uno realiza correctamente los pasos, diagnostica. Y es más, a nuestro estilo, en la posición que nos ubicamos, cualquiera diría terco luego. No, no es terquedad, es estar seguro de nuestro argumento. Bien. Eso habíamos dicho el año pasado. Vale decir que este es el momento que tenemos que ver los parámetros de laboratorio y los parámetros por imágenes para poder hacer este diagnóstico. Quiero pasar a este punto hoy día y no quiero que ustedes se queden atrás. Anoten allí la guía de Tokio. Guía de Tokio, así es conocido. La guía de Tokio para diagnosticar primero la colangitis y tipificarlo de acuerdo a su severidad. Para eso sirve la guía de Tokio. Y necesito que lean por su cuenta qué dice la guía de Tokio. Toda guía tiene parámetros bien precisos. Voy a mencionar primero de que clasifica en grado la colangitis, la guía de Tokio. 1, 2 y 3. Vamos a hablar del 3 solamente. El grado 3 es cuando la colangitis se asocia a disfunción de órganos. Es decir, ¿para qué van a leer ustedes la guía de Tokio? Y van a leer fundamentalmente el grado 3, o sea, la colangitis, primero para diagnosticar qué es colangitis. Parámetros clínicos, laboratoriales, imágenes que van a tener. Y cuando es grave, se considera grave cuando se asocia a disfunción de órganos. Cecilia Grau, cuando yo le digo se considera grave cuando se asocia a disfunción de órganos, ¿se entiende lo que digo? Sí, doctor, se entiende. ¿Qué se entiende? Que ya afecta a otros órganos sistémicos. Por ejemplo,
El cerebro, corazón. Cardiovascular, sistema nervioso. Sí, claro, que hay una falla a partir de ahí, de una infección en las vías biliares, empieza a tener falla en otros órganos y sistemas. Si se fijan ustedes, lo que yo preparé para ustedes, grado 3 se asocia a disfunción de órganos. Y acá yo, esto nomás le anoté. Cardiovascular, disfunción. Neurológica, respiratoria, renal, hepático, hematológico. Acá le escribo, esto solamente conceptual. ¿Qué manifiesta como disfunción cardiovascular y qué requiere? ¿Cómo se entiende ese concepto? Es decir, ¿qué manifiesta y qué requiere una disfunción cardiovascular? Le explico el primero. ¿Qué manifiesta? Significa, por ejemplo, que presenta una hipotensión. A partir de la infección, empieza en el área cardiovascular a manifestarse por una hipotensión. ¿Y qué requiere? Nosotros estamos en la etapa ya de tratamiento y si hay hipotensión, hay que utilizarlos droga que aumenta la presión. Si baja la presión, hay que utilizarlo droga que aumenta la presión o hacer algún gesto que pueda elevar la presión. El concepto nomás, les digo a ustedes. Así se analiza. Cardiovascular. Y así sucesivamente. Nosotros en este momento ya tenemos que estar en condiciones, ya diagnosticamos clínicamente, no hay problema. Ya pedimos laboratorio. Tenemos que saber qué tenemos que pedir en esta colangitis en laboratorio. ¿Qué tenemos que pedir y qué tiene que venir? ¿Qué podría venir? Lo mismo que en imágenes. Y una vez que tengamos esto, sobre las 3 bases que dijimos, ¿cómo encaramos el tratamiento? Si la falla es cardiovascular, primero tenemos que saber qué produce a nivel cardiovascular para poder interpretar qué es cardiovascular. Les pongo como ejemplo, hipotensión. Y esa hipotensión, ¿cómo vamos a combatir? Sabemos de que hay que combatir el origen, la causa. ¿Cuál es la causa, Rafael Yasunaga, dijimos? La causa de la hipotensión. Sí. Y debido al daño que se tiene, doctor, creo que se puede tener pérdida de sangre y eso va a causar la hipotensión. No, no es por hipovolemia. Es por la infección. Es parte de la manifestación de la septicemia. De ahí viene shock séptico. Shock séptico. Es decir, shock hipovolémico. Shock cardiogénico. ¿Me entienden ustedes? Y el shock generalmente se caracteriza por hipotensión. Está chocado. Está hipotenso. Pero la causa es séptico. La infección. No es un sangrado, así como habremos visto en otra parte, por un sangrado masivo. Está chocado el paciente por un shock hipovolémico. Perdió toda la sangre. Hipovolémico. Por falta de sangre, por falta de líquido. En este caso, el shock es séptico. Nuestro lío sigue siendo en la vía biliar, solamente que ya hay repercusión en otros órganos. Por eso era importante esa interpretación y la guía que van a leer ustedes, la guía de Tokio, eso es lo que nos dice. Ocurre esto, se requiere esto como para poder salvar de esto. ¿Qué sería el tratamiento principal médico? Vamos a preguntarle a
Karen Domínguez, si es que ya está. Porque a veces se conectan y no están. Karen Domínguez, ¿estás ahí? No es buena imagen y buen hábito, algo que puede ser útil. La modalidad para esta clase a mí me parece que sirve, pero si uno no encara con vicios. Es decir, esta conversación que tenemos a mí me parece que reemplaza a la presencial, esta parte, no la práctica. Pero en condiciones normales. Si eso empezamos a enviciar otra vez la modalidad, no va a servir, absolutamente. Bien, ¿qué dice Junior? ¿Qué es el tratamiento que, así riguroso, encarando todo eso, que ya se te adelanta en este caso de la colangitis aguda grave? Médico, importante. No te copiamos porque... Profesor, no entendí la pregunta. ¿Cuál sería el tratamiento médico fundamental en este caso? ¿En qué consiste el tratamiento médico fundamental en una colangitis aguda? La antibioticoterapia. Antibiótico-terapia. Claro, si estamos hablando de una infección grave, si la hipotensión, todo esto que están señalando ustedes, ¿a qué se debe? O sea, hay que combatir la infección en primer lugar. Vamos a drenar eso que está obstruido para que disminuya la infección. Vamos a darle antibióticos para combatir la infección. Lógicamente le vamos a hacer la dopamina, vamos a hacerle los vasopresores, naturalmente para sostener en ese momento, porque está descompensado. Pero eso es apenas una taravilla para sostener el momento. Acá lo que hay que eliminar es la infección. Por eso la antibioticoterapia es el tratamiento médico. Dije, como nosotros somos cirujanos, pero no es para subestimar, el tratamiento médico. Generalmente se puede leer nomás eso, por eso que habitualmente encaramos el enfoque terapéutico quirúrgico. Doctor, diga. En este caso, tiene la prioridad, por así decir, para el tratamiento de shock. Por ejemplo, debería preocuparse un poco más con la hipovolemia, la hipotensión, y concomitante hacer la... No hay hipovolemia en este caso. No, hipotensión. La hipotensión. La hipotensión, lógico. Va a ver de que se dice, se le complejiza al paciente y le administra antibiótico-terapia, 2 o 3 o 4 combinaciones de antibióticos, pero al mismo tiempo lo que a vos te preocupa, porque se te va a ir el paciente, baja todo su presión, bombea poco, y entonces hay que levantar para tener una tensión mínima. Entonces se usan las drogas, le decía yo, dopamina, noradrenalina, buscando de alguna manera levantar y sostener. ¿Me entienden? Vasopresores. Sí. Se utilizan en este caso. A ver un poco, mientras dure esto, mientras uno hace, en tanto yo arregle todo, me sostengo con esto. Van a tener muchas cosas en la vida, ¿verdad? Y la misma cosa. Acá lo que hay que atacar es la infección. Nosotros, humildemente, los cirujanos, estamos por llegar a un momento, si la obstrucción de la vía biliar principal lleva a esta infección tan grave, entonces hay que desobstruir. Nosotros tenemos que resolver eso. Pero no alcanzamos, estamos haciendo unos razonamientos, porque yo no quiero a esta altura, ustedes están por ser médicos, dar una clase expositiva, vamos a decir, en donde yo hago una demostración de exposición y ustedes con su cámara apagada
No sabemos si están, uno, porque muchos no están acá. Acabo de llamar a unas compañeras que no están. Y entonces, no es útil. Yo quiero hacer esta actividad con ustedes. Estamos gastando 2 horas de nuestro tiempo de la asignatura para que les sea útil. Para que salgan de esta actividad con algo, alguna cosita para colar. Fundamentalmente para entender. Por eso hago una clase interactiva, sí. Una consulta. En caso de que el paciente ya llegue a nuestro lugar, ya con una hipotensión y un daño neurológico, por así decirlo, que ya presente la pentada Reynolds, ¿es conveniente que entre de esa manera a cirugía o no se le opera y se le trata farmacológicamente hasta que esté mejor? No hay forma de que vos hagas directamente, no, tal vez no la cirugía, tal vez sea la colangio retrógrada endoscópica, pero no hay forma de que vos lleves al paciente con una presión 0, pulso impalpable, en coma, a hacerle el estudio. Ahí lo que urge, por eso que en el manejo van a leer ustedes las 3 vías. Las 3 vías. Se le coloca una vía venosa central. Se le punza la subclavia, la yugular u otra vía. Primero, infundirle líquido. Ese infundir líquido implica por ahí poder pasar antibióticos, por ahí poder pasar antifebriles, por ahí poder pasar analgésicos. Primero, esa es una vía. Otra vía es sonda uretrovesical. No hay forma de llegar a la vejiga que no sea por la uretra, ¿verdad? Por lo menos en los humanos. Una sonda uretrovesical para ver si es que filtra el riñón. Una hipotensión de 0 de presión no va a filtrar ni una gotita. 2. 3. Sonda nasogástrica. Ese paciente va a vomitar, va a broncoaspirar y va a complejizar más todavía. Las 3 vías habituales. Sí, 3 vías habituales. Vía central o vía periférica, en último caso doble. Vía periférica significa en la vena, en los brazos. Por eso se llama periférica. Lo que pasa es que la vía central ya te sirve para ver la PVC, la presión venosa central también. Sonda vesical, sonda nasogástrica de entrada. No le lleves directo porque ese se va a ir en el camino con el camillero, va a fallecer ese paciente. La pregunta nace por lo que dijo nomás. Viste que tenemos que resolver lo de que está obstruido y que está haciendo que se infecte. Sí. ¿En qué momento entonces para determinar eso? Bueno, ahí viene el criterio es una urgencia. Sí. Es una urgencia. Como en todas las cosas de la vida. En la urgencia se prioriza para hacer eso. Pero vos no podés irte a una urgencia, vamos a decir, a un procedimiento sin las condiciones mínimas. Ahí viene el criterio. Ahí viene el descriteriado. Le lleva al paciente en esas condiciones. En esas condiciones y se le va a morir con seguridad. Se va a fallecer ese paciente. ¿Qué es lo que buscamos en este caso? Salvar la vida. No, a qué le van a escuchar permanentemente un dicho: salió muy bien la cirugía, pero no aguantó el paciente. El cirujano nunca yerra. Van a ver ustedes, van a escucharme a mí. El cirujano te dice, yo hice lo mío, al pelo, 10 puntos, re chururú, fíjense cómo quedó la cirugía. Pero no aguantó el paciente. No, el resultado es cuando aguantó el paciente. La misma cosa, la urgencia es de obstruir en este caso, pero llevarle en las condiciones como para aguantar. O si no, el endoscopista te va a decir, re que te chururú salió la CEPRE, le retiré todos los cálculos. Pero, si es tu pariente, te interesa el otro. Que me cuente su historia y su término de CEPRE, a mí no me interesa eso. Esa es su jerga. Yo necesito a mi ser querido vivo. ¿De acuerdo, gente? ¿O hay otro principio? No es el lucimiento del endoscopista lo que buscamos en esto.
el lucimiento de la vida de nuestro ser querido. O a vos te toca. Como dice el sarcástico, que me importa a mí su cepre. Acá lo que yo necesito es salvarle la vida a esto. ¿Se entiende, para gente, el concepto? ¿Ok? Bien, dicho esto, entonces, queda a cargo de usted la guía de Tokio, que le vuelvo a explicar, es la evaluación, tiene que decir acá, evaluación de criterio de severidad en colangitis aguda. Primero el diagnóstico y la severidad. La severidad es muy importante distinguir, no es una colangitis nomás, es una colangitis aguda grave, severo. Y cuando nos damos cuenta clínicamente eso y tenemos los signos y los síntomas, cuando nos damos laboratorial, ¿qué se te ocurre? Vamos a suponer el paciente, voy a preguntarle a Giovanna, y eso le pregunto mucho. Juan Centurión, que nunca me hizo caso cuando le envió mensaje temprano. Le pedí desde las 5 de la mañana que me pase un simple link, ni no miró luego. ¿Cómo saben ustedes cuando no se mira luego el WhatsApp? Y ese finito nomás, ni miró luego. Entonces tuve que recorrer a Elena, la única que me hizo caso esta mañana. Ya, bueno, entonces Juan, si estamos peleados, acá académicamente estamos bien, no hay problema. Si esa pelea de mensajito está mal, académicamente estamos bien, no hay problema, que es lo importante. ¿Qué sería tu parámetro laboratorial para decir esta es una falla, está en falla renal? ¿Qué le pedirías? Es decir, dijimos que puede haber falla cardiovascular, falla neurológica, falla renal. ¿Qué sería tu referencia? Tu micrófono está cerrado. Sí, doctor. Y sería la parte de urea y creatinina, eso es lo que tenemos que evaluar, si están aumentados. Claro, los parámetros habituales de la funcionalidad renal habitualmente es urea y creatinina. Eso es, y fíjense con la respuesta de Juan, grábense. Y entonces cuando hay cardiovascular, ¿qué es lo que le voy a pedir? Para saber laboratorialmente o imagenológicamente, cuando hay falla neurológica, ¿qué es lo que le voy a pedir? ¿Me entienden ustedes? Así se razona, no solamente para esta entidad, sino para todos los casos. Es decir, para que se justifique el pedido, y me van a escuchar siempre decir eso, tiene que justificarse el pedido para este caso. No hay problema, tenemos los recursos, pero tiene que ser indicado correctamente. ¿Ok? Eso es muy importante, ese concepto. Las diferentes fallas. Bien. Dicho esto, pasamos a otros medios auxiliares. Que en este caso vamos a necesitar. Ecografía de hígados, vías biliares y páncreas. ¿Para qué serviría la ecografía Anna-Noldin? En este caso de colangitis. ¿Qué sería su aporte? Buen día, doctor. Y nos mostraría a través de, de las imágenes de la ecografía cómo estaría ahí la vesícula biliar y eso. ¿Y eso para qué sería? Vesícula biliar, estoy de acuerdo. Sí, y si está obstruido, si está inflamado y eso. Veríamos los cálculos. También, ya que en la ecografía también nos puede aportar más o menos el centímetro y eso de la obstrucción y eso.
el centímetro del colédoco, o sea, el diámetro del colédoco. Sí, el diámetro. Sí, sí. ¿Por qué no me agrada tanto así cuando me contestan evasivamente? Porque yo necesito que tengan claridad y seguridad de lo que piden, pero como todavía no leyeron, está bien lo de Anna Noldi, está bien la respuesta, le acepto, pero tienen que saber que para ver la vesícula biliar, ¿qué vamos a ver en la vesícula biliar? Vamos a ver su pared, vamos a ver su contenido. Para ver la vía biliar principal, colédoco, para ver su diámetro y eventualmente hasta duodeno, o sea, hasta la porción del páncreas, si no hay cálculo, porque lo que está detrás del páncreas, la porción retropancreática, no ve por ecografía. Y hay que pensar, si es que tiene cálculo, pedirle otro estudio, porque nosotros sabemos que solamente la supraduodenal es lo que ve con la ecografía cálculo en el colédoco. Lo que está, cuando va comportándose detrás del páncreas, ya no ve el ecografista. Hay otro estudio que se llama colangioresonancia. Ese sí va a haber cálculo si es que está en el colédoco terminal. Entonces empezamos a distinguir entre uno y otro estudio y hablamos de sensibilidad y especificidad. Juan Centurión se va a encargar para la próxima clase al auditorio a traernos lo que significa sensibilidad y especificidad de los medios auxiliares de diagnóstico. Porque van a escuchar permanentemente eso. Sensibilidad y especificidad. Él como delegado, entonces, nos va a traer esa información. Recordate, Juan, y al empezar vamos a conversar, porque eso permanentemente vamos a repetir en el curso. Ok. Entonces, acá tenemos la ecografía. Dice 90% de sensibilidad y especificidad para cálculo de vesícula biliar. Además de eso, nos va a hablar del tamaño de la vesícula. Si la pared está normal de la vesícula biliar o está engrosada. Nos puede medir el diámetro del colédoco, excepto detrás del duodeno. Cálculos en el colédoco, excepto atrás del duodeno. Y entonces, si seguimos sospechando y no ve hecho en mano de experto la ecografía, entonces hay que recurrir a otro método. Ya les adelanto a ustedes la colangioresonancia. Acá no va a haber el ecografista. Pero seguimos sospechando de que puede tener cálculo. Es decir, acabamos de desarrollar qué es lo que reporta la ecografía en este caso. ¿Me entienden ustedes? Es decir, ¿para qué queremos saber lo que reporta? ¿Para qué queremos saber lo que reporta? Para cuando recibimos el informe podamos verificar si es que trae información sobre estos aspectos. ¿Ok? Yo recibo el informe de la ecografía y verifico si es que habla de la pared de la vesícula, si es que habla del diámetro del colédoco, si es que menciona el contenido de la vesícula, si es que menciona el grosor de la pared de la vesícula. Y puedo decir, pero esto es incompleto, ¿no? Yo necesito más información. Van a escuchar ustedes permanentemente de repente cuando se ve un paciente demasiado incompleto, es el informe. Parece más, tiene más sentido de poeta antes que de un imagenólogo. ¿De acuerdo, pa? ¿De dónde viene esa calificación? Por lo que yo necesito aquí, son estos. No es que yo voy a saber hacer el ecografía, le quiero corregir al ecografista. Pero yo como responsable del paciente, necesito estos datos para tomar una decisión. ¿Se entiende lo que quiero decir, Junior? Sí, se entiende, doctor. Sí, doctor. Ya, perfecto. Ecografía.
Pasamos a otro estudio. Colangio-resonancia, es conocido, muy conocido en este momento, como un recurso. Y necesito gente que estudien, lean qué es la colangio-resonancia. No quiero que sean ustedes imagenólogos, pero no puede uno utilizar un vocabulario que no conoce. No sé, yo no entiendo nada de inglés y se me ocurre, y me es simpático decir fuck you Juan Manuel Ortiz Duarte, ¿verdad? O sea, repito y repito. A lo mejor en algún sentido es simpático, pero en otros, no sabemos en qué sentido, porque yo reproduzco nomás sin entender, puede ser una grosería enorme. ¿Me entienden? Es decir, a lo que voy, gente, nosotros no podríamos, y me gustaría, nosotros no somos muchos en este curso, que salgan ustedes y cuando se les escucha exponer algo, por el lenguaje se le identifica, en este caso a un profesional. Cómo se expresa. Es muy importante. Nosotros seremos humildes y todo, pero tenemos la capacidad para ser buenísimos. 40 estudiantes en un curso. Podemos ser mejores, la mejor carrera en el país. ¿Sí? Hay muy pocas carreras que tiene esta cantidad, principalmente un poquito lejos de nosotros. Es lo mismo trabajar con un grupo de 350 estudiantes que trabajar con un grupo de 40. ¿Me entienden, gente? Entonces, nosotros tenemos ese desafío y tenemos posibilidad de ser mejores que todos. Y hay que apuntar permanentemente a eso. Les aliento. De ninguna manera yo me puedo contentar con la rutina con ustedes. Somos un grupo que tenemos la posibilidad. Les aliento en ese sentido. Colangio-resonancia. Lean. Según este reporte que yo les traigo, tiene sensibilidad de 95% y especificidad 89% para detectar coledocolitiasis. ¿Qué significa Ina Celeste de un coledocolitiasis? Que hay litiasis en el coledo. Litiasis en el coledo. Coledocolitiasis. No. Claro. Ha sido sencillo. Coledocolitiasis. Ok. Vale decir que la colangio-resonancia, cuando uno va a pedir, ¿le pido o no le pido colangio-resonancia a este paciente? Ya tiene que quedar claro de que es útil para detectar cálculo en el coledo. Que los ecografistas, cada vez más que son así medio escuela pujaré más también, muchos de ellos, entonces no detectan. Entonces, si nosotros tenemos sospecha, y acá lo que creo que Fabricio y alguien más nos dijo esta mañana, de que la colangiopancreatografía retroendoscópica no se usa más para diagnóstico. En realidad se usa para diagnóstico y para tratamiento. La colangiopancreatografía retroendoscópica. Pero el método no invasivo, en este caso, es la colangioresonancia. Fundamentalmente para encontrar sospechado en un coledo, cálculos. Para eso sí. Es decir, ¿cuándo le voy a pedir? De ahí viene, ¿cuándo se le pide? ¿Cuándo le voy a pedir colangioresonancia? ¿De acuerdo, pa' gente? Esa se llama indicación. Uno tiene que tener muy claro cuándo se indica. Ya le pedí la ecografía, le voy a pedir también colangioresonancia. Se va a justificar cuando ustedes sospechan que ese paciente tiene cálculo en el coledo. Para ese caso es muy útil. Fíjense la alta sensibilidad y la alta especificidad
que nos va a aclarar Juan Centurión. ¿Por qué, Juan Centurión, vos tenés 2 cuadritos luego? ¿Eso es por delegado o porque motivo alguna tecnología muy avanzada? Porque el único participante que cuando habla Juan, él tiene 2 caras. Uno sale su cara y el otro apaga, ¿no? Para cumplir ¿Sabe con qué es lo su- que parece, doctor? A Es ver, que cuéntanos. mi micrófono de la computadora no sé qué le pasó hoy y no está funcionando, entonces conecté con mi celular el micrófono y mi cámara que casi no prendo con la computadora. Ah, sí, porque iba a decir, este es el primer caso de un ser humano omnipresente. Claro, solamente Dios lo que puede estar en más de un lugar al mismo tiempo. Y iba yo a demostrar, si no me daba la explicación eso, Juan. Sí, porque le veo, acá está Juan Centurión, cámara apagada, que es su hobby, y acá bien prendidito, respetuoso, acá en la otra celda. Excelente. Entonces, esa es la razón del por qué pedimos colangio-resonancia magnético-nuclear, en este caso que estamos analizando. Colangiopancreatografía retrógrada endoscópica. Acá yo les pongo, quiero que lean, por favor, qué es lo que reporta. Primero se puede observar la ampolla de Vater. En la ampolla de Vater puede haber un tumor. Hay una entidad muy conocida que produce ictericia, que puede producir inclusive colangitis, ampuloma. Nosotros le agregamos al órgano oma y se vuelve ya un tumor. Ampuloma, hepatoma. O sea, todo lo que le agrega oma como sufijo ya queda como tumor. Ampuloma, ampolla de Vater con tumor se llama ampuloma. Se puede observar la ampolla de Vater. Es un procedimiento diagnóstico. Estamos hablando de la colangiopancreatografía retrógrada endoscópica, conocida como CEPRE, y muchas veces también terapéutica. Se puede extraer el cálculo. Se puede extraer el cálculo. Si las causas, dijimos nosotros, fundamentalmente de la colangitis hoy día es por obstrucción litiásica, entonces tenemos un medio. ¿Te parece a vos, César Sánchez? Prende que tu cámara. César Sánchez es el único que vos me visitaste en una oportunidad en mi casa, César Sánchez. ¿Es así o no? Sí, maestro, Sí. así mismo es. ¿Perdón? Así mismo es. Sí, sí. El único estudiante del curso que me visitó amablemente una vez a mi casa. Sí. Entonces, Juan Centurión también vino raudamente, como él tiene poco tiempo, por supuesto, 30 segundos fue, como cualquier persona importante, me dio la audiencia y se mandó mudar. Bien, vamos a preguntarle a César Sánchez. A ver. Cuando, en este caso, aparte de lo que dijo Fabricio, de que como diagnóstico solo, ¿en qué caso entonces queda la CEPRE una indicación absoluta de la CEPRE en una colangitis aguda, César Sánchez? Indicación absoluta. Bueno, indicaciones relativas puede ser para diagnóstico. Pero en una colangitis, ¿cuál sería la indicación absoluta de la CEPRE? Parece que es su micrófono. Araceli Saracho, la misma pregunta. Doctor. Sí, prende tu cámara. Sí, ahí está prendiendo, ahí. ¿Y no sería luego de una colecistectomía? No, en una colangitis.
¿Cuándo sería indicación absoluta de CEPRE? En una colangitis aguda. Elena Cañete. Cuando hay cálculos en el colédoco, doctor. Claro, O en caso. Cuando hay cálculo en el colédoco, indicación absoluta, ¿no? Porque hay que desobstruir, hay que extraer ese cálculo, sí o sí. También puede ser por una colangitis, vamos a suponer que sea por CA de cabeza de páncreas. En ese caso es para colocar una prótesis. Se le coloca un stent. Vamos a ver eso cuando alcancemos cáncer de páncreas. Se le indica, en ese caso, como para blanquear, desobstruir, colocarle un stent, un cañito. Está aplastado literalmente por el tumor de cabeza de páncreas, la vía biliar. Entonces, ¿cómo podemos obstruir? Le ponemos un cañito, un stent. Ok. Dicho esto, me gustaría compartir con ustedes un pequeño video. Vamos a ver qué tal me sale. De una colangiopancreatografía retrógrada endoscópica por una obstrucción de la vía biliar principal terminal, donde hace una colangitis aguda purulenta, y entonces se le hace una CEPRE y se le coloca un stent. Pero sin antes recordar que Fabricio nos había dicho de que puede producir sangrado. Claro. Claro que puede producir sangrado. Se hace una esfinterotomía. Se corta el esfínter para poder entrar. Y todo lo que se corta puede sangrar. Antes era un problema. Hoy día casi nada. Hoy día casi ya no hay complicaciones porque se ha mejorado muchísimo en el procedimiento. Absolutamente. Puede perforarse el duodeno. Sí, puede perforar. Son complicaciones del procedimiento. Son complicaciones del procedimiento. Bueno, voy a intentar, aguánteme un segundito, voy a intentar proyectar este video a ver si se entiende. ¿Ustedes ven lo que yo proyecto acá? Sí, doctor. Ya. Siempre es importante, no ha pasado de moda, y me supongo que en sus prácticas están haciendo sus historias clínicas a los pacientes. No pueden entrar a estudiarle o operarle sin conocerle al paciente. Ya, si yo tengo suerte hoy, con el equipo de Alba Flor, vamos a unirnos por fin hoy en práctica. Bien. Fíjense, se trata de una paciente de 78 años a quien se le va a practicar una CEPRE de urgencia y se le va a colocar un drenaje, es el plan inicial, un stent de 10 French. 10 French es una medida del diámetro del stent en este caso. Fíjense lo que hace. Este es el endoscopio. Este es el endoscopio. Ya estamos en pleno duodeno.
este orificio donde va a meter es la ampolla. Fíjense, ahí. Y ven al lado del el endoscopio, y ven al lado del endoscopio hay un dispositivo, acá, como en paralelo que se va. Fíjense. Entra, ahí introduce, ese está entrando, quiero que vean, introduce en la ampolla y va avanzando hacia la vía biliar. Fíjense. Y van a ver que va a hacer, ahí introducen la ampolla y fíjense por este. Acá, esta parte mismo quiero que se fijen, donde está mi cursor. Introduce y ¿qué ocurre? Fíjense, sale algo ya, fíjense por acá, por el costado del endoscopio. Sale una cosa blanca, un líquido blanco. Pero ahí quema. Eso quiero que vean. Retrocedo un chiquitito otra vez. Están viendo en vivo y en directo el procedimiento. Fíjense cómo quema. Esa es la esfinterotomía. Eso es lo que nos decía Fabricio, que le tenía el miedo a eso. Pero como hoy día se corta y se coagula, no como antes que se cortaba nomás y se trataba de remendar como sea después. Hoy día, fíjense, corta la boca. Lástima que no se ve muy bien. Y ahí se agranda el agujero, como diría abuela, el orificio. Fíjense, va cortando. Se llama esto esfinterotomía. El endoscopio entra y con esto corta y coagula. Acá está, fíjense cómo queda. Y ahora introduce y fíjense lo que va a pasar. Fíjense lo que va a pasar. Estamos en plena vía biliar, ampliamos el esfínter, en este caso, para poder hacer el contraste y en este caso sí había cálculo, no hay cálculo en esto, es por una obstrucción de la parte terminal, pero está lleno de pus la vía biliar, por obstrucción. Ya parece que hay un tubito. Fíjense lo que va a pasar, lo que quiero que vean, que no es teórico lo que nosotros estamos conversando. Ahí está. Fíjense lo que se derrama. Fíjense. Colocó el stent, este es el stent. Y fíjense lo que cae. Impresionante. ¿Notan ustedes o no? Sí, doctor. Sí. Vuelvo a retrocedo un chiquitito ahí. Doctor, eso es pus. Claro que es pus. Mira cómo sale. A gorgotones. Fíjense lo que es. Este está cayendo en el duodeno. Miren lo que es. Pero es un chorro impresionante. Esta es la colangiopancreatografía retrógrada endoscópico, la CEPRE. Miren lo que es. Inunda el duodeno de pus. Esto viene de colédoco. Esto no es teórico. Miren cómo sale. Esto es lo que es urgente drenar porque no te va a solucionar el antibiótico. Me preguntaba alguien, hay que hacerlo inmediatamente, pero con las condiciones, porque este paciente es muy espectacular esto, pero si le entregas cadáver a sus familiares, no hay ningún éxito. Tenemos que hacer esto y al mismo tiempo el paciente tiene que estar vivo. ¿Ok? No sé qué opinión te merece Juan Manuel Ortiz. ¿Se entiende cuando miramos una imagen dinámica como esta? Que yo le explique que sale a gorgotone pus después de una esfinterotomía, ya luego no tienen algunos la idea precisa de qué es la esfinterotomía.
¿Ven ustedes cómo es? Se corta. ¿Se entiende, Juan Manuel? Sí, se entiende bastante bien, doctor. Y Sí. así como está diciendo, es totalmente diferente que usted esté hablando de algo borbotones y solamente cada uno se imagina a ver y que usted esté describiendo eso. Eso, claro. Por eso hoy día tenemos esta ventaja de poder recurrir a imagen dinámica. Es decir, toda la previa que hicimos, porque para poder entender cómo funciona la colangiopancreatografía retroendoscópica, por lo menos tenés que imaginar que hay un endoscopio que se introduce, que a través del endoscopio se hace este procedimiento y ahí cae en la luz del duodeno. Eso probablemente ya no van a olvidar, pero necesito que estudien para que esto que entendieron ahora puedan fijar. Si ustedes leen media hora nomás de todos los estudios que se realiza, en este caso de la colangitis aguda grave, todos esos parámetros que van a leer en la guía de Tokio está muy bien, pero fíjense, este procedimiento tienen que entender cómo se hace para poder darle su justa medida, y aparte de eso, ya no van a olvidar. Y cuando piden el estudio, van a estar convencidos de la utilidad del mismo. No es que piden porque se les dijo o se les dio en la clase de hoy. Saben por qué piden. Van a preguntar, ¿y qué salió? Encontraron, había peopus en la vía biliar. No había nada. Líquido claro. Ah, menos mal. Mejor todavía. Porque me parecía a mí que era una colangitis purulenta. Bien. Dicho esto, entonces, vamos al tratamiento quirúrgico. Vamos a suponer de que nosotros no podamos, por alguna razón, realizar esta CEPRE. Y entonces hay que resolver por vía convencional o laparoscópica. Hay que hacerle una cirugía. A veces entra con la CEPRE y no puede extraer el cálculo. Por donde se cortó es más grande el cálculo, no puede pasar. ¿Me entienden? Inclusive con esa canastilla a veces agarra y no puede más quitar la canastilla. Y te viene el paciente de vuelta al internado con un alambre por la boca. ¿Sí, un alambre? Sí. Esa canastilla atrapó el cálculo y no puede sacar por donde se cortó. Y entonces el alambre te queda, viene duodeno, estómago, esófago y sale por la boca. Y se te devuelve de la sala de endoscopía el paciente con un alambre en la boca, operable. ¿Me entienden lo que le digo? Yo tengo varios casos de eso. Varios casos de eso. No puede, atrapa el cálculo y como no tiene litotrictor, porque el que tiene litotrictor rompe el cálculo ahí. Achica y va sacando. Pero el que no tiene litotrictor se queda ahí. Entonces, ¿qué ocurre? Tenés que operarle. ¿Qué se te ocurre, María José Carballo, que podríamos hacerle a este paciente quirúrgicamente? Vamos a suponer, vamos a operarle por vía convencional. ¿Qué tenemos que hacerle? Está con colangitis grave por un cálculo impactado. Yo no tengo forma de hacer la CEPRE. Entonces hay que operar nomás ya. ¿Qué se te ocurre, María José Carballo, que le podemos ofrecer? Prende que a tu cámara. Ayer estuve compartiendo con el grupo de María José Carballo, Giovanni, Elena Cañete, un grupo TOC que encontré casualmente en el hospital militar y entonces le partí un ratito en el hall con ellos. Yo venía de mi práctica. De modo que ese grupo hizo práctica en el día de ayer. Así fue, María ¿Me José, ¿o no? escucha, doctor? Perfectamente y claro. Y podría ser mediante una colecistectomía. Creo que va a ser la mejor opción. Sí.
Con la colecistectomía vamos a sacar la vesícula con su cálculo. Estoy de acuerdo. Sí. Uno. Otro. Siempre piensen, ¿por qué hago por qué no les digo nomás ya directamente? Porque quiero razonar con ustedes qué es lo que se debe hacer. Razonar en el sentido de qué sustento tiene cada gesto. Primero le voy a hacer una laparotomía para poder entrar, ¿verdad? Llego al punto y voy a hacer una colecistectomía. Estoy de acuerdo. Con la colecistectomía lo que voy a hacer es retirar la vesícula biliar con los cálculos adentro. ¿Qué más le podemos agregar, Fabricio? ¿Dónde está nuestro problema? ¿Dónde está nuestro problema? ¿Cuál es la meta de este procedimiento? Ustedes me dijeron ya antes, por eso que les insisto. Llegar al colédoco, una coledocotomía. Coledocotomía. Entonces, colecistectomía, coledocotomía, significa cortar el colédoco. Después, ¿qué haríamos? Como Retiraríamos el cálculo y... Extracción del cálculo. Y queda abierto el colédoco. Le lavo todo, tal, pero ¿qué voy a hacer con eso? Es decir, le saco la vesícula, abro el colédoco, extraigo el cálculo. Vamos bien. Cuando puedes así retirarte. Y después culminamos la operación, volvemos a suturar todo y le cerramos al paciente. Alta a su casa. Sí, sí, está bien. Como en todas las cosas de la vida, hay que completar el circuito. Sí, colocar en ese colédoco, hay una posibilidad de que vos suture el colédoco, pero la mayoría de las veces cuando se abre el colédoco, se deja una sonda en T. Diseñado por Kerr. Entonces se deja un tubo de Kerr y se sutura encima. Y ese tubo se exterioriza. Y ese procedimiento se llama coledocostomía. ¿Escucharon mi S? Significa abocar el colédoco hacia afuera. Por eso es S. Y el corte se llama coledocotomía. Coledocotomía. Y el hecho de poner el tubo en T, exteriorizar afuera, entonces se dice coledocostomía a través de una sonda de Kerr. Ese es el procedimiento. Por esta sonda de Kerr, vos podés meter contraste en el postoperatorio y revisar si nos quedó otro cálculo. Se llama colangiografía por sonda de Kerr postoperatoria. Así como en el acto quirúrgico, le saca la vesícula y por el conducto cístico podés meter un catéter y hacer un contraste. Colangiografía peroperatoria. Durante la operación significa. Colangiografía postoperatoria por una sonda de Kerr. Colangiografía por endoscopio, que es la CEPRE. Todo apunta a realizar una radiografía contrastada. Les doy 2, 3, 4 posibilidades. Hay otra colangiografía todavía. Lo que quiero que entiendan había sido que hay muchas opciones para contrastar la vía biliar principal. ¿Se entiende, paciente? Claro, no es la única opción que tenemos para hacer la colangiografía. Pero el método, la CEPRE, es diagnóstico y tratamiento. Y fundamentalmente tratamiento, en este caso, sin realizar la cirugía. Porque cuando vos dejas de saquear, a los 22 días hay que retirar, a veces fistuliza, a veces tiene sus complicaciones. Todo gesto que uno hace en la vida se complica, se puede complicar. Todo gesto que uno hace, hasta estudiando, viniendo para estudiar, no va a faltar algún caure que te atropella. O sea, todas las cosas que vos haces en la vida rutinariamente, si vas a pensar en eso, no vas a hacer nada, ¿verdad? Todo tiene su riesgo, no hay ningún proceso. Y en medicina, esa es nuestra rutina. Por eso, si somos responsables, deberíamos de manejarnos con conocimiento de causa. Es el mensaje. Muy bien, vamos bien, me parece.
Quirúrgico, dice. Colecistectomía abierta o laparoscópica. Una posibilidad, ya dijimos eso. Más colangiografía peroperatoria. Ya dijimos, también se puede hacer eso. Coledocotomía, dijo María José Carvalho. Más drenaje con tubo en T de Kerr. Es decir, quirúrgicamente, ¿qué opciones tenemos? Esto, que está sombreado. Quirúrgicamente. Si yo no tengo este video que le pasé a ustedes, que es la CEPRE, no tengo otra. Tengo que hacer quirúrgicamente. Tengo que resolver. Me olvidé de eso. Y si nosotros hacemos la CEPRE, ¿qué nos queda, Micael Abogado? Micael Abogado, ¿estás ahí? Sería el colmo, entonces voy a pedir el teléfono de una persona y ahora mismo le voy a llamar que vos no estás uno más en la clase. Ahí está, ahí. No me podía fallar. Hay gente que me puede fallar, pero otro no me puede fallar. A ver, Micaela Abogado. ¿Qué queda, Micaela, después de hacer la CEPRE? Dijimos, todos estamos de acuerdo ahora que en la urgencia hay que realizar la CEPRE, toda vez que se pueda desobstruir. ¿Y qué nos queda pendiente? En ese paciente. Entre las cirugías, ¿está preguntando, doctor? A ver, me pareció a mí que seguimos una ruta para diagnosticar la colangitis. Ya diagnosticamos y es obstrucción por cálculo. Es de urgencia. Lo que quedaría es extraer el cálculo. No, ya hicimos de la vía biliar principal con la CEPRE. ¿Y qué queda? ¿Y tratar? ¿Y qué tratar sería? ¿Perdón? Tratar con ABO. ¿Qué sería ABO? Con antibiótico. Con tratamiento médico, pero quirúrgicamente, ¿qué nos queda? ¿Está correcto lo que decís? Y la colecistectomía, mi querida. ¿Qué va a quedar otra cosa? Si yo le saco solamente el cálculo del colédoco. Yo lo que estoy buscando que entiendan ustedes, no que me acepten todos nomás, de lo que está ocurriendo. Son casi 2 horas. No puede ser drenaje. Lógico, de drenaje también se puede dejar cuando se opere, pero cuando estamos con la retrógrada, ¿vieron ustedes el video? Se dejó un drenaje de la vía biliar principal con un stem. Ahora, nos queda la vesícula entera con su cálculo, si es que lo tiene. Y eso hay que resolver en otro tiempo. Hacer una colecistectomía. No se operó todavía por abdomen, se hizo una endoscopía nomás. Eso quiero que razonen, ¿me entienden? Le llevamos sería lo mismo que decir esfinterectomía. Esfinterotomía, extracción de cálculo, hasta ahí vamos bien. Resolvemos el colédoco, la causa de la obstrucción, pero la vesícula con su cálculo está bien puesto todavía. Eso hay que operarle a ese paciente por laparoscopía o por método convencional para hacerle la colecistectomía. Ahí recién se completa el tratamiento quirúrgicamente. Más lo que ya dijeron. Diga. Sempre que hay cálculo en colédoco, hay cálculo en la vesícula también. La mayoría de las veces. Sí. Bueno, entonces el caso... Es muy raro que haya un cálculo coledociano sin cálculo en la vesícula. Perfecto. Okay. Por eso viene el concepto de que migra el cálculo, no es autóctono del colédoco. ¿Me entiendes? O sea, no es que se formó en el colédoco, sino que pasó de la vesícula al colédoco. Sí, pero puede pasar también que se forme en la vesícula solamente un cálculo y esto se tranca en colédoco.
Por ejemplo, en la Mirici. Ok. En el primer caso que le mostré a usted, caso raro. Caso raro. Perfecto. Bien, yo creo que con eso terminamos el día de hoy. 2 horas exacto. Concluimos. Es un tema relevante. ¿Por qué motivo? Porque estamos conversando de algo casi rutinario. ¿Cuánto hay de eso por día acá en el departamento central? Y se sigue muriendo gente por esta causa, fundamentalmente en el interior del país.